Si la inflación fuera del 25%, la Argentina estallaría. Es una frase que recordamos, la dijo la presidenta Cristina Kirchner en septiembre de 2012 en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Alguien desactivó la bomba, aparentemente porque la inflación del año 2013 estuvo por encima del 28% según las consultoras privadas. Y ayer se dio a conocer el nuevo índice de precios al consumidor, un registro que siguió al dibujo que hizo en su momento el secretario Moreno, secretario de Comercio, a quien aprovechamos para mandarle un caluroso saludo desde aquí. Decía que el índice que se conoció ayer fue de 3,4%, acumula más de un 7% la inflación entre enero y febrero de 2014. Algunas proyecciones hablan de una inflación del 30-40% para lo que va del año. ¿Va a estallar la economía con esa inflación, Ezequiel? Es una pregunta difícil de contestar porque por definición la vida continúa con inflación al 25%, a 35% o 40%. Incluso hasta podría decirte, Walter, que la peor crisis en la historia económica, política y hasta social del país ocurrió cuando la inflación era negativa, lo que los economistas llaman deflación. Pero déjame señalar al menos un punto de la publicación que divulgó ayer el INDEC, y es que la Argentina en 2 meses ya acumula una tasa de inflación de 7,2%, que supera o que es casi igual a la que registraría Sudamérica en promedio para este año según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Todo el año. En todo el año. Ahora, ¿qué va a pasar con la tasa de inflación? ¿Por qué es tan importante hablar o al menos dilucidar qué podría pasar en los próximos meses? Déjame darte al menos 3 motivos. Uno es que en este momento en la Argentina se están llevando a cabo negociaciones paritarias. Empresarios y sindicatos están negociando en qué nivel, en qué porcentaje habría que aumentar los salarios para no perder el poder adquisitivo. Habría un impacto directo entonces sobre la cuestión salarial. Exactamente. El segundo motivo es que mientras todo esto ocurre, el Banco Central sigue devaluando nuestra moneda. El precio del dólar en Argentina continúa aumentando. En la última semana aumentó 0,7% mensual para evitar el atraso cambiario, que fue lo que llevó a la devaluación de enero del 18%. Quiere decir que si sube la inflación habría riesgo de una nueva devaluación eventualmente. Correcto, así sí. Y el último punto es que la Argentina está ingresando, o la economía argentina está ingresando a una nueva etapa con tasas de inflación alta. Esta etapa es una etapa de contracción. Hoy la economía argentina está estancada y se encuentra al borde de la recesión. Para hablar de estos temas, hoy tenemos invitado a un economista. Es expresidente del Banco Central y se llama Javier González Fraga. Y también nos acompaña el politólogo, abogado, investigador superior del CONICET, ex secretario de Cultura del gobierno de Néstor Kirchner, José Nun. Con ellos vamos a hablar de todo esto que estuvimos introduciendo con Ezequiel y bueno, esto es Divina Comedia. En enero de 2007, el gobierno intervino el INDEC y comenzó una etapa inédita para el país, la manipulación de las estadísticas públicas. El entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno, les pidió a los técnicos del organismo los nombres de los locales encuestados para relevar los precios. Ante la negativa de los técnicos, Moreno los echó. La intervención del INDEC coincidió con el arranque de otro ciclo, bastante más conocido por los argentinos, el retorno a la inflación. La economía argentina lleva ya 7 años consecutivos de tasas de inflación a 2 dígitos. El kirchnerismo nunca tuvo entre sus prioridades bajar el ritmo al que aumentan los precios. Su éxito fue mantenerlo en torno al 20% sin perder el apoyo en las urnas. ¿Cómo lo logró? Dejando estable el tipo de cambio, apreciando el peso y expandiendo el gasto público. En septiembre de 2012, el Fondo Monetario insinuó que la Argentina podría ser el primero de sus miembros en ser censurado por no compartir datos precisos acerca de cómo mide su inflación y el PBI, el tamaño de su economía. Manos a la obra, necesitado por la desaparición de los superávit gemelos y la competitividad cambiaria, el gobierno se vio obligado a elaborar un nuevo índice, más creíble. Sin embargo, el problema de fondo continúa. La inflación en la Argentina es alta comparado con los estándares internacionales, y la política antiinflacionaria del gobierno es una rareza a nivel mundial. El Banco Central hizo las correcciones que estaban al alcance de la mano en enero, pero el Ministerio de Economía demora medidas fiscales.
¿Puede la inflación aumentar en los próximos meses como consecuencia de estas inconsistencias? ¿Qué pasará si la economía entra en recesión y el gobierno decide expandir el gasto? ¿Qué pasará con el efecto de las paritarias? Si la inflación ya se comió la mitad de la devaluación, ¿el gobierno volverá a devaluar en algún momento del año? Estamos en Divina Comedia, estamos con Javier González Fraga y con José Nun. Vamos a hablar del nuevo índice de inflación que está en los diarios de hoy. Vamos a hablar de este nuevo momento de la Argentina que parece estar alejándose de la etapa de insularidad, por lo menos ese es el deseo que parece manifestar todos los sectores. Y bueno, en eso estamos en nuestro segundo programa de Divina Comedia. Una pregunta para Javier González Fraga. Muchas gracias por estar con nosotros. La pregunta es simple. ¿Qué opinión tiene sobre el nuevo índice de inflación, el conocido ayer, y el registro y la elaboración del índice, Javier? Creo que es un avance frente a lo que teníamos, sin ninguna duda. Me cuesta decir que merece 100% de credibilidad, porque el que me lo anuncia es el mismo que me estuvo mintiendo durante 7 años. Ajá. Entonces, claramente no confío plenamente en el índice, pero como bien fue dicho en la introducción, hay una necesidad de quedarse adentro del Fondo Monetario, no solamente por el Fondo Monetario, sino porque eso se vincula con Club de París, con el tema de los buitres, con la cantidad de otras cuestiones, y por lo tanto van a estar haciendo las cosas mejor. Y esto es un avance, hay que hablar de que esto es un avance frente a lo que teníamos. Con respecto a qué puede pasar, y es temprano para decir, el gobierno claramente ha jugado las fichas como para que la inflación de marzo sea menor. Esto lo ha hecho haciendo un congelamiento de precios preanunciado, esto nunca se hace, entonces le permitió a las empresas subir los precios para después congelar con cierto colchón, y ha introducido políticas claramente recesivas. La herramienta antiinflacionaria del gobierno no son los precios cuidados, es la recesión. Y la recesión se está sintiendo, y por eso yo creo que los indicadores de marzo pueden ser que den menos que lo de febrero, que es lo que el gobierno apunta para bajar las expectativas de inflación en un contexto de cierre de las paritarias y empezar a tratar de defender la paridad cambiaria sin tener que volver a hacer un salto como el que tuvo que hacer en enero. Esta es la apuesta. Es temprano decir si va a ser exitoso o no. Creo que tienen a favor que la desaceleración de la actividad económica es muy fuerte. Uno tendría que decir que lástima que no nos hicieron caso en el 2011 cuando estábamos en la campaña. Ahora, las respuestas del gobierno son respuestas de carácter monetario, no hay otra. No hay todavía una es monetarismo. Es monetarismo de los 70, yo diría. Atrasa 40 años esta política antiinflacionaria. Bueno, los 70 al gobierno les interesa, le gusta, evidentemente. Bueno, pero las políticas económicas de entonces fueron subir la tasa de interés y provocar recesión. Entonces yo lo que creo es que sí, que están atrasando, no manejan las expectativas de inflación, que es la manera moderna de controlar la inflación. Todavía al ministro no se le ha escuchado decir que quiere tanto de inflación para este año. Entonces yo creo que eso todavía está en las cuentas a pagar todavía. Pero creo que es temprano decir que no va a funcionar, porque con este nivel de recesión y con algunos precios que tienen colchón, es probable que así como está bajando poquitito el dólar en el mercado blue, a lo mejor baja un poco los precios en marzo. Yo creo que el gobierno apuesta mucho a que eso sea así, y si logra por algún motivo tener un segundo trimestre alrededor del 1,5, a lo mejor esta política sigue y se van encadenando los procesos para llegar a fin de año a lograr colocar deuda y esta clase de cosas, que es lo que le permitiría, cumpliendo la aspiración del Papa que ayer almorzó con Cristina, llegar a entregar el poder en diciembre. Con los deberes bien hechos. No, algunos, no todos. O sea, los controles de la economía siguen ahí, las distorsiones de los mercados cambiarios siguen ahí. O sea, hay una cantidad de cosas que no me gustan, pero eso no, yo creo que no aspiran a un cambio radical de política. Aspiran simplemente a defender las reservas para llegar a diciembre de 2015. ¿Vos entonces no ves ningún atisbo de que el gobierno vaya a tomar otra medida para bajar la tasa de inflación, que no sea la cambiaria? Yo creo que están estudiando el aumento de tarifas o la reducción de los subsidios, que es otra medida recesiva, fuertemente recesiva, porque eso es sacarte plata del bolsillo, pero que emprolijaría un poco las cuentas fiscales y bajaría la expansión monetaria. Al bajar la expansión monetaria, que hoy depende exclusivamente del tema fiscal, podrían tener que subir menos la tasa de interés para absorber todo este excedente de circulación. Pero esto, Ezequiel, está la moneda en el aire. O sea, no está claro que le vaya a salir porque tenemos paritarias muy conflictuadas por lo político, tenemos un mercado muy sensible y puede venir malas noticias o en términos de las negociaciones con el exterior o otras cuestiones políticas, y esto puede desbarrancar sin ninguna duda la política económica. ¿Y vos pensás que el Banco Central se vería obligado en un tiempo no muy largo a
volver a devaluar el tipo de cambio? La apuesta es que no. La apuesta del gobierno es, más allá de que este no es un tipo de cambio de competitividad, claramente han recuperado quizás la mitad, hay distintas maneras de medirlo, la mitad del atraso frente a Brasil. A mi gusto ni siquiera la mitad, pero bueno, esto es debatible. Yo creo que no es un tipo de cambio que los obligaría a devaluar si es que la inflación baja. Si la inflación se queda en el 3%, sin ninguna duda tienen que volver a devaluar. Pepe Nun, quería preguntarle, hay un extraño consenso en la Argentina hoy en torno a la necesidad de que el Estado haga un ajuste de sus cuentas, un ajuste económico tradicional. ¿Cómo se ve desde la política esto? Siendo que es un concepto incorrecto desde lo político. Bueno, se ve como que el gobierno está contra la pared, está forzado a hacerlo, y en realidad lo que no se ve es una política económica, se ve el esfuerzo de tapar agujeros para salir del paso. Cuando yo lo escuchaba a Javier pensaba la diferencia que hay entre la meteorología y la economía, porque en realidad en economía los pronósticos que se hacen hoy determinan en buena parte cómo va a ser el tiempo mañana. Y los pronósticos que se hacen hoy son pronósticos de una total incertidumbre. Hoy a la mañana leímos que se bajó la calificación de Argentina en términos de riesgo. Bueno, esta es una mala noticia para ciertos sectores, es una buena noticia para otros, supongo, los que toman riesgos altos y especulan con que esta forma de remar del gobierno le permita ir acercando el bochín y que entonces después va a haber réditos importantes sobre los bonos argentinos. Yo creo que las medidas que se están tomando confirman algo que dije alguna vez, y es que este no es claramente un gobierno de izquierda. Digo, este es un gobierno... Toda una provocación para algunos sectores del gobierno esa definición, ¿no? Bueno, Perón nunca se consideró un hombre de izquierda, digámoslo de entrada, ¿no? Ahora, mucha gente de este gobierno no se considera peronista también, se considera otra cosa. Claro, yo creo que en esto ayuda curiosamente el dato histórico, ¿no? En septiembre de 1789, en la Francia revolucionaria, todavía existía el rey. Y se discute en la Asamblea Constituyente si la futura Asamblea Legislativa va a estar sometida al veto absoluto del rey sobre sus decisiones o no. Cuando se va a hacer la votación, se sitúan a la izquierda los que están en contra del veto absoluto del rey y a la derecha los que están a favor. Es el espectro político. Bueno, esto tiene resonancias claras para los que dicen, no, está pasado de moda lo de izquierda a derecha. Está bien, es una metáfora que da lugar a muchas interpretaciones, pero hay algunas que son insoslayables. Por ejemplo, no puede ser llamado de izquierda, desde mi punto de vista, un gobierno que se esfuerza continuamente por concentrar el máximo de poder posible, librarse de organismos de control. No existen organismos de control salvo la Auditoría General de la Nación, que reporta al Congreso, donde duermen los expedientes que eleva. Además, los actos, es muy notable cómo reproducen la iconografía católica. Un altar, ¿no es cierto?, donde están las figuras, es decir, donde está Kirchner, donde está Evita, donde, como hemos visto en la Bienal de Venecia, está la propia presidenta, un púlpito desde donde habla la presidenta y los fieles que están abajo. Ahora, en ese altar se supone que está el pueblo. ¿Y por qué el pueblo no está conformado? Es un supuesto. Claro, porque no está conformado por los fieles que están abajo. Déjeme porque la presidenta es la que es la voz del pueblo, pero es la voz que viene de arriba.
déjeme interrumpirle un segundo y dejarle justamente a propósito de su alegoría una pregunta para el segundo bloque a ambos. La presidenta acaba de reunirse con el Papa en Roma y queremos saber la opinión sobre esta apertura, si se puede llamar de alguna forma, de la presidenta, que en el día de hoy también se reunió con el presidente de Francia. Vamos a ir a una breve pausa y dejamos esta consulta para nuestros invitados. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la provincia. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Con Provincia Seguros, cuanto más aseguro, menos pago y más tranquilo estoy. Por eso yo aseguro todo con ellos. El auto, la casa, mi empresa. Hacé como Marcelo y aprovecha la promo Más asegurás, menos pagás de Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. 25 organizaciones representativas de toda la sociedad ya están trabajando para mejorar la ciudad donde todos queremos vivir. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en Divina Comedia, ese segundo bloque, con gente prestigiosa y que prestigia este programa, como Javier González Fraga y José Nun. Les dejamos una pregunta pendiente, tiene que ver con la presencia de la presidenta Cristina Kirchner en Europa. Estuvo ayer en Roma, hoy estuvo en París, se reunió con el presidente Hollande. Queremos saber si de alguna forma esto es una reapertura, es un nuevo ciclo, es la presidenta decidida a culminar su mandato, le queda un poco más de 1 año y medio de mandato. Este momento de Pato Rengo, más Rengo que nunca, como se pudo ver hoy, uno de los pies de la presidenta accidentados. Bueno, la pregunta entonces es, ¿se termina una etapa de insularidad? ¿Podemos imaginar que el gobierno avanza hacia una etapa de integración a partir de las necesidades que tiene financieras y de orden económico? Nun. Yo creo que tiene dos aspectos la pregunta. La Argentina está tratando de hacer los deberes que no hizo por considerarlos actitudes reaccionarias. Entonces, arregló con Repsol, bastaba ver la cara de felicidad del presidente de Repsol para eximirse de mayores comentarios, ¿no? Ahora está tratando de arreglar con el Club de París. Para eso tiene que arreglar primero con el Fondo Monetario Internacional. Pero la cuestión es, yo decía que tenía dos aspectos la pregunta, que el gobierno está tratando de hacer estos deberes, está tratando de negociar, por ejemplo, con los fondos buitres. Es una cosa. Que haya respuesta es otra. Digamos, cultivar confianza, credibilidad, hacer que los pronósticos determinen que el tiempo de mañana va a ser bueno, en un país que se ha quedado sin inversiones, pero que yo quiero marcar algo que casi nunca se dice. Este gobierno, para quienes lo siguen llamando de izquierda, y después me gustaría hacer una distinción entre izquierda y progresismo, este gobierno mantiene hasta hoy, después de 11 años, la estructura impositiva que montó Martínez de Hoz al comienzo de la dictadura militar más sangrienta que ha conocido el país en décadas. Este gobierno mantiene la ley de inversiones extranjeras de Martínez de Hoz, mantiene la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz. En otras palabras, no ha tomado medidas estructurales fundamentales. Un país donde no está grabada la renta financiera, por ejemplo. Si uno hace una comparación con los 70,
yo la estaba haciendo lo mismo que ustedes con lo que pasa después del 76. Pero si uno compara con el 74, con el tercer gobierno de Perón, la distribución del ingreso hoy en día es muchísimo peor. O en otras palabras, era mucho mejor. En el 74 estaba en su pico histórico. Sí, estaba en su pico histórico, pero como el relato arranca siempre del 2003, como si esto fuera una dinastía, ¿no es cierto? No arranca nunca del 2007 el relato de la presidenta. Entonces, por supuesto que los indicadores respecto al 2003 mejoraron. Ahora, que esto preanuncie una ola de inversiones y demás, a mí me parece que es soñar, porque no hay ni siquiera tiempo para que eso se materialice. Déjeme volver a la economía. Fábrega es una especie de héroe consensual en la Argentina. Todos los sectores hablan bien de Fábrega. Quienes lo visitaron dicen que el presidente del Banco Central dijo algo parecido a que el gobierno tiene un plato lleno de sapos para comerse y que el Banco Central ya se comió los que correspondían. ¿Qué clase de sapos tiene que comerse el Ministerio de Economía, el Tesoro, el gobierno? Yo creo que el reconocer la inflación fue uno, la devaluación de golpe, abandonando una política espantosa de devaluación muy acelerada diaria. Eso demostró por lo menos un buen conocimiento del mercado financiero, el ponerle límite a los bancos en sus tenencias de dólares. Todo esto demostró cierta capacidad. Ahora queda el tema de los subsidios, que es un tema resistido porque es recesivo, que es parte del ajuste fiscal. Pero eso es un verdadero intríngulis, ¿no? No, es un tema que va a significar una desaceleración mayor. Pero yo creo que es muy importante entender algo. No estamos viviendo problemas económicos culpa de Kicillof o culpa de las gestiones recientes. Estamos cosechando la pésima política económica sembrada por Néstor Kirchner. O sea, en la introducción de ustedes hablaron de la intervención del INDEC. Eso se hizo en la época de Néstor Kirchner. Eso nos aisló del mundo. Ahora estamos tratando de reconstruir eso. Fue con Néstor Kirchner que empezó la política de se puede crecer sobre la base del consumo público y privado, o sea, del gasto público y del gasto privado. Pero la Argentina creció. Sí, pero a costa de una inflación. La inflación es producto de esa política. Siempre creces un rato. Es como pretender manejar un auto conservador. Un tiempo te funciona, después empiezan los problemas. Si solo estimulas el consumo y no la producción, si no atraes inversiones de extranjeros o de argentinos para acompañar a la mayor demanda con una mayor oferta, tenés inflación. Entonces hay que entender que está ahí el problema. Si se hubiera entendido a tiempo este problema, moderando estos estímulos al consumo y generando estímulos a la inversión y a la producción, hubiéramos podido seguir creciendo, que era lo que decíamos en el 2011. Entonces yo creo que hay que ser... la Argentina no puede perder la oportunidad de entender qué es lo que le pasó. Y lo que le pasó fue otra etapa de populismo peronista, que se parecen mucho a la de los 90 y también se parece a la de los 70. Por eso comparto con Pepe que esto de izquierda no tiene nada. Tanto Martínez de Oz como Menem como Kirchner hicieron un insostenible aumento del salario en dólares a través del atraso cambiario. Le permitieron a la gente comprarse plasmas, viajes a Miami, etcétera, de una manera artificial que obviamente no era sostenible. Menem la hizo durar un tiempo más con endeudamiento, lo mismo que Martínez de Oz. Acá lo hicieron durar un poco más por la soja. Pero a la larga, hoy las economías regionales están al borde del colapso por el atraso cambiario, lo mismo las actividades exportadoras. En la industria se sobrevive porque frenan las importaciones. Si levantasen las trabas a las importaciones, desaparece gran parte de la industria argentina. Entonces tenemos que entender que el fracaso profundo de lo que estamos viviendo es de esas políticas muy elementales que empezaron a fin del 2005 especialmente, cuando Kirchner reemplaza a Roberto Lavagna en el Ministerio de Economía. Y ahí empezaron las trabas a las exportaciones, ahí se decidió la liquidación del stock ganadero, ahí se decidió el congelamiento de tarifas y la liquidación del stock de petróleo y de gas. O sea, todos estos costos son los que estamos pagando. Tenemos que ser claros que acá no es un problema de los últimos meses. Esto es un problema que está muy bien plantado y que obtuvo el objetivo político de ganar las elecciones. Por eso lo califico como un populismo típico de un peronismo que atrasa el tipo de cambio para generar una fiesta de consumo. Bueno, nos quedan 1000 preguntas para hacer. La verdad que tenemos muy poco tiempo. Les agradecemos enormemente que hayan participado de este programa con nosotros y lamentamos no tener más tiempo. Ya lo vamos a tener y los vamos a aprovechar. Muchas gracias. Nosotros vamos a cerrar este programa con un espacio
hemos llamado Anatomía en un Instante, que es un recordatorio a través de una imagen. Queremos asociar algo del pasado al presente. Esta es la presentación. Acá hay un presidente argentino, también hay un papa, no argentino, polaco. Esto es 1999, es la última visita del entonces presidente Carlos Menem al papa polaco Karol Wojtyła. La última y la sexta visita del presidente. El presidente Menem estuvo 6 veces en el Vaticano. Una relación de mucha comunidad ideológica que sin embargo no empezó extraordinariamente bien. El Vaticano, la Santa Sede había hecho al comienzo de la gestión de Menem algunos cuestionamientos el impacto social de las profundas reformas que hizo en el Estado Menem con privatizaciones, regulaciones, etcétera, cosas que todos conocemos. Con el tiempo, un gran operador político del menemismo, el embajador Esteban Caselli, con una llegada muy profunda a los sectores más de derecha de la Santa Sede, si se los puede denominar de esa manera, fueron suavizando esa relación. Se convirtió con el tiempo Menem en un aliado clave para la Santa Sede en la defensa de las posiciones antiabortistas en foros internacionales. La desocupación era muy alta en ese entonces, sin embargo el Papa dejó de hablar de esas cuestiones y hablaba de política. Sí, otro ciclo económico para la Argentina en ese momento. La Argentina estaba inserta de otra manera también en el mundo, ¿no? Muy distinto a los temas que hablamos hoy. Argentina de hace 15 años, Argentina hoy, 2 papas presentes. Cerramos, nos vemos el martes próximo. Agradecemos una vez más a quienes están allí y a quienes nos acompañaron hoy en el programa.